El doctor Carlos E. Piedrahita, economista de la Universidad de Kiel y máster del London School of Economics en Inglaterra, presidente del Grupo Nutresa, donde introdujo hace varios años, como nos lo va a contar, el sistema de innovación Imagix, y que nos va a dar las anécdotas de los excelentes resultados que esto le ha dado a su compañía. Y tenemos con nosotros el doctor José María Maya. Ya tendremos ejemplos bien interesantes de cómo en medicina Colombia y la ciudad en particular se destaca en innovación casi que mucho más que nuestras otras profesiones liberales. Ahora vamos a ver cómo el doctor Maya nos cuenta un poquito de por qué hay tanta innovación en medicina y qué podemos emular nosotros para que aprendamos de ello. Él es médico con pregrado en Filosofía y Sociología, magíster en Salud Pública y Dirección Universitaria, jurado del Premio Nacional de Calidad de Salud Colombia. Como rector posicionó al CED como la tercera universidad en investigación e innovación en Colombia, según el último ranking de BOT de diciembre del año pasado. Entonces, le ruego un aplauso de bienvenida para el panel y vamos a arrancar. Doctor Carlos, usted lanza 120 productos al año y ha creado en Nutresa una cultura de innovación bien interesante. ¿Cómo se involucra la Junta? ¿Cómo es el proceso al interior de la compañía en todo este tema de innovación? Bueno, muy buenas tardes. Un saludo al señor embajador, a Rowan y a los panelistas. Gracias por la invitación. Pues a ver, el proceso, como lo mencionó Rowan más temprano, porque hablamos de él al almuerzo, formalmente empezó en el Grupo Nutresa en el año 2000, cuando declaramos como uno de nuestros objetivos estratégicos en la Junta Directiva la innovación efectiva, y desde ese momento empezó ese proceso que muy bien describía Rowan. Lo comparto porque lo vivimos así tal cual. Todo comienza con una visión. Y esa visión tiene que comenzar, así comenzó en nuestro caso, con la Junta Directiva. Es una visión, una fijación de objetivos, una definición de estructura, de qué se va a hacer, de programas, de estímulos a la innovación. La innovación hay que estimularla tremendamente. Y así fue que nació una serie de programas que tenemos todavía en marcha desde hace 12 años. Uno de ellos se llama Éxitos Innovadores, que es un programa de participación para que la gente, individualmente o en equipo, normalmente es en equipo, proponga innovaciones que tienen que ver con productos, con procesos, con modelo de negocios, con mejores formas de hacer las cosas. Las personas presentan una idea que en ese estado se llama idea innovadora, se les da el tiempo y los recursos para que la desarrollen. Si es puesta en marcha y exitosa tal como se planteaba en la formulación, es declarada un éxito innovador. Ese es como un Oscar, y para darles una idea, el año pasado fueron casi 2.000 en los 12 países donde operamos. Entonces, como ven, todo comenzó en la Junta, pues, o con una propuesta que lleva la administración a la Junta, y todo comienza con una visión que tiene que ser compartida, que se dan unos procesos y facilitación para que todo eso construya una cultura, y ahí sí se va en marcha. Luego lo que sigue en el caso nuestro es que en el año 2005 montamos el modelo que se llama Imagix. Eso ya es toda una estructura que tiene procesos, recursos, metodologías, otros programas que podemos hablar más adelante, y es todo un modelo que vivimos en la organización que se llama Imagix, pero eso puede ser motivo de alguna ampliación posterior, si te parece. Excelente. Doctor José, Rowan habló mucho del tema de la Junta Directiva y cómo debe haber diversidad. Usted estuvo en la asamblea hace poquito, contrataron los servicios de Rowan para hacer todo el programa de innovación.
¿Cómo ha sido ese proceso? La Junta, yo veo que es una Junta muy diversa. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de todo ese proceso? ¿Cómo se involucra la Junta del programa de innovación en Argos? A ver, Ricardo, con todo gusto. Primero, también un saludo a todos los asistentes, al señor embajador de los Estados Unidos en Colombia y a los demás amigos. Realmente, en el caso de Cementos Argos, o en el caso de Argos como tal, en la Asamblea de Accionistas de marzo de este año, hicimos un cambio fundamental en la composición de la Junta Directiva. Una Junta Directiva compuesta por 7 miembros, de los cuales hay 5 personas, o sea, más del 70% de los miembros de la Junta son independientes. Quiere decir eso que no pertenecen a ninguna de las empresas llamémoslo, que son accionistas de alguna manera de Argos, que están relacionadas con los accionistas de Argos, son gente totalmente independiente, por fuera de la organización, no son funcionarios de ellas. Entonces, lo más interesante de esa Junta con 5 independientes es que en ella hay 2 mujeres, ya Rowan lo decía, la importancia de considerar que el 50% del mundo no es hombre, o sea, hay 2 mujeres, empezamos ese proceso. Pero lo más interesante es que es una Junta totalmente diversa en sus experiencias, en sus conocimientos, en su formación y en sus aportes. Es una Junta que me voy a permitir inclusive mencionar nombres. Está compuesta por León Teicher, que fue el presidente del Cerrejón, un hombre experto en temas de minería, un hombre con mucho conocimiento internacional, un hombre que no vive en Colombia, vive en Canadá. O sea, eso le da a la Junta un valor muy interesante. En segundo lugar, hay otra persona que es Esteban Piedradita, que fue director del Departamento Nacional de Planeación en el gobierno del presidente Uribe, que es un economista graduado con honores de Harvard, es un hombre extraordinario, actualmente trabaja en el municipio de Cali como asesor independiente del alcalde de Cali, le da un aporte desde el punto de vista de economía a la Junta muy bueno. Está Cecilia Rodríguez, que es una experta en temas ambientales, una mujer extraordinaria, una gran profesional, y está también Claudia Betancur, una financiera excelente, con una experiencia muy grande en temas financieros y que hoy maneja uno de los fondos de familia más grandes del país. Y está Carlos Gustavo Arrieta, que fue Procurador General de la Nación y embajador en Holanda, y que es un hombre, además, un abogado, un jurista de muchos quilates. La interacción de esos 5 miembros de Junta independientes, con esas profesiones, con diversidad de género, con orígenes, llamémoslos distintos, y con formaciones distintas, le da un valor muy importante a lo que es el manejo de decisiones y a lo que es el trabajo en la Junta. Los otros 2, Camilo Abello y mi persona, que trabajamos en Argos, somos miembros, llamémoslo, directos miembros no independientes de esa Junta. Eso por un lado en cuanto a la Junta, pero quiero mencionar otro tema importante, y es el tema de la innovación, que pues ha sido obviamente el eje de esta tarde. El pilar fundamental y la directriz de la Junta Directiva de Cementos Argos es no hacer de la innovación un área, un departamento, una sección, ni siquiera una vicepresidencia, no. Es que es el corazón de la estrategia de la compañía. O sea, una compañía que crece, que está llamada a crecer a partir de la innovación. Y voy a poner un solo ejemplo. Desde hace 2 años hemos venido trabajando con una firma de los Estados Unidos, Ceratec, asociándonos con ellos para desarrollar un material cementante que pueda llegar a sustituir el cemento. Nosotros no queremos en el interior de Argos que nos pase lo que le pasó a Kodak, con todo respeto, que precisamente desde otra óptica, desde otros sectores, cambiaron la fotografía a como estaba acostumbrado a hacerlo Kodak. Y hoy en día una compañía como Kodak desapareció, porque llegaron otras industrias de otras áreas y desarrollaron un esquema que ya no era la fotografía química o en papel, sino la fotografía digital. Y esa fotografía digital también está amenazada. Entonces mi pregunta es, si el producto de cemento, que lleva 150 años de ser descubierto o de haberse diseñado el método de fabricación a mitad del siglo XIX en Europa, si un producto de esos que lleva 150 años no va a cambiar, definitivamente yo creo que esa es una concepción errónea de lo que puede pasar en el mundo. Entonces es más importante que nosotros al interior de la compañía nos hagamos el propio autoanálisis, en el sentido de ver qué otras posibilidades hay de desarrollar materiales cementantes. Estamos desarrollando un producto muy interesante porque no parte de la caliza ni el proceso tradicional de clinkerización
que se da en las plantas cementeras, sino que parte de capturar las cenizas volantes de las plantas térmicas a carbón y a partir de esas cenizas volantes desarrollar un material cementante. Por eso no habla de cemento, material cementante, que tenga las mismas propiedades de resistencia y de fraguado que tiene el cemento. Pero lo más interesante es que sería un cemento carbono neutro, es un cemento que no solamente no emite al medio ambiente CO2, sino que además captura el CO2 de las cenizas volantes de las plantas térmicas a carbón. Entonces, en síntesis, porque no se trata de una clase sobre la fabricación del cemento, en síntesis lo que hemos desarrollado en Argos es la conciencia de que somos nosotros mismos los que tenemos que reinventarnos, y eso parte de una decisión y de una premisa fundamental desde la Junta Directiva, desde la alta dirección, de que tenemos que innovar. Me gusta mucho todo lo que están diciendo, por esto que dice el doctor José Alberto me parece bien interesante, el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Obama del año pasado. Le pedía a los americanos lo siguiente: yo les pido a ustedes no ver la innovación como una actividad más en sus vidas, sino que esta sea su fuente de vida. Entonces me parece que tienen sintonía ustedes la Junta con un tema de tanta actualidad como lo que estamos discutiendo aquí, la innovación. Excelente ver cómo las juntas efectivamente tienen mucho que hacer en la introducción cultural de la innovación en las empresas. Doctor José María, usted ha hecho una gran labor en la universidad. El CES es una universidad de 3.000 estudiantes. Si lo comparamos, está, como decía ahora, de tercera universidad en investigación en el país, compitiendo contra la Universidad Nacional, que tiene 70.000 estudiantes, o con los Andes, que tiene un puesto bien importante en el país y tiene pues 15.000, 17.000 estudiantes. ¿Cómo se ha involucrado el Consejo Directivo? ¿Cómo han hecho ustedes para llevar la universidad a ese nivel de investigación e innovación? Bueno, muchas gracias, unas buenas tardes para todos, saludo al embajador y a los amigos. Sí, mire, oyendo lo que el doctor José Alberto nos contaba ahora con Argos, recordé el proceso que vivimos nosotros. Las universidades tienden a ser instituciones muy estables, porque pues tienen una larga historia en general, la historia de la universidad como tal, y entonces eso a veces evita que la innovación se permee muchas de sus estructuras. En el año 2000 teníamos una institución con menos de 1.000 estudiantes, con 2 facultades muy exitosas, pero nos fuimos capaces de hacernos la pregunta: ¿seguiremos siendo exitosos en el futuro, manteniéndonos estable en lo que hacemos bien y nos reconocen? Y fuimos capaces de pensar que los tiempos estaban cambiando, que podía llegar un momento de disminución, por ejemplo, de las matrículas en nuestros programas académicos, porque vivíamos en el 94% de matrículas, y dijimos, en 10 años tenemos que disminuir radicalmente la dependencia de un solo producto, que se llama matrículas, y entonces tenemos que generar otras actividades en la universidad que generen recurso, conocimiento y nos abran a otras posibilidades. Empezamos a apostarle a la investigación. En segundo lugar, a las asesorías y las consultorías. Tenemos una experticia en la institución ahí guardada, transmitida simplemente por la vía de la enseñanza tradicional. Y tercero, las alianzas estratégicas. Eso hizo que en 10 años, hoy estamos en el 61% de dependencia de matrículas, y eso es bien importante porque la universidad no es ni oficial, ni tiene una gran empresa detrás, ni tiene a la iglesia, ni a nadie, tiene que vivir de su propia gestión de los recursos. En segundo lugar, estamos en República Dominicana, estamos en Panamá, estamos en Perú con asesorías y consultorías. Como les digo, nos están dando ya el 39% de los ingresos. Y por otro lado, empezamos a innovar en investigación. En un momento dado vimos una oportunidad, no teníamos experiencia en investigación, y encontramos que había un instituto, se llama Instituto Colombiano de Medicina Tropical, que el señor gobernador iba a cerrar porque tenía un déficit muy grande. Identificamos que el problema del instituto era dinero y conducción, gestión, pero que había talento humano, experticia, etcétera, y dijimos, traigámoslo para el CES, le dijimos al gobernador, se lo recibimos, nosotros lo financiamos, pero lo administramos, eso sí, lo manejamos. Hoy ese instituto es rentable, tiene una primera spin-off, va por la segunda spin-off, y creo que si esta segunda pega como parece que va a ser, con el apoyo de Ruta N y de todos estos mecanismos, va a ser capaz de financiar la investigación del CES sin tener que tomar recursos de las matrículas. Esto implicó una ruptura en nuestro consejo directivo, claro.
Porque viene siempre la pregunta, pero si hemos sido exitosos en el pasado, ¿por qué no lo vamos a hacer en el futuro si seguimos haciendo las mismas cosas? Porque el mundo cambia, porque la realidad cambia. Y no podemos esperar a que cambie, entremos en crisis para tratar de salvar nuestra empresa, que es la universidad, ¿no? Hoy es que tenemos que visualizar hacia dónde podemos ir nosotros como universidad, de tal manera que le garanticemos la sostenibilidad, porque yo entendía, era el primer rector después de un periodo de fundadores y yo no podía ser el que enterrara la universidad, sino el que jalonara hacia adelante, era mi gran responsabilidad, posicionarla y darle una estabilidad económica que le permitiera seguir abriendo espacios. El otro fue el de las alianzas, nos aliamos con la Escuela de Ingeniería. Les estaba contando yo a Ricardo ahora que uno de nuestros egresados, que hoy es docente de la universidad, acaba de ser reconocido por el MIT como uno de los 35 jóvenes más innovadores del mundo, menor de 35 años. Lo han invitado ya a presentar su innovación. Trabajando un tema muy sencillo, una de las causas de muerte de los niños es la apnea neonatal, o sea, el niño deja de respirar estando en su cunita dormido, cuando se dan cuenta los padres han muerto. Diseñó un dispositivo que prende la alarma y hace despertar a todo el mundo, porque el niño necesita un estímulo para que vuelva a respirar. Pierde el estímulo por algunos problemas de otro orden. Este joven le pareció una idea interesante cómo poder hacer algo que salvara la vida de los niños, pero que fuera igualmente una innovación. Esa innovación está hoy, como digo, ha sido reconocida en estos días, en las semanas anteriores. Y así venimos en otros elementos, digamos, del corazón de lo que sabemos. Sabemos básicamente del área de las ciencias de la salud y algunas disciplinas al lado de la salud, pero cada vez teniendo capacidad como de transmitir y de aprender. Cuando vamos a República Dominicana a asesorar al gobierno para el mejoramiento de sus hospitales, aprendemos de ellos también y traemos experiencia y eso dinamiza la academia. Creo que esa ha sido como la idea. En la Junta Directiva nuestra, que es el Consejo Superior, fue muy difícil tomar la decisión, fue muy difícil. Hubo, digamos, en alguna forma que tratar de convencerlos que 20 años o un poco menos de éxito no garantizan la supervivencia y el crecimiento. Y que lo que estábamos haciendo era simplemente dinamizando lo que traíamos, no estábamos negando la historia, pero sí abriéndonos a nuevas posibilidades, como de pronto Rowan nos decía ahora, que es mirar otra forma de hacer las cosas, otras cosas que podemos hacer y no solamente productos, sino procesos. Uno de los primeros lentes que sugiere Rowan, que es el más novedoso, diría yo, es desafiar la ortodoxia, permitir desafiar la ortodoxia. A mí me llama la atención porque si recuerdo un slide de Rowan también decía, usted entró aquí a la compañía, deje la imaginación afuera, usted no viene a pensar, por favor, deje todas sus ideas afuera, usted vino aquí a trabajar. Nuestras juntas, por otro lado, en general no son tan diversas como lo estaba mencionando el doctor José Alberto. Doctor Carlos, ¿qué sugiere usted que podemos hacer para que las juntas sean más deliberatorias, donde podamos tener gente que sea capaz de desafiar, como decía muy bien José María? Hombre, lo hemos hecho bien hasta aquí, ¿por qué vamos a cambiar? Porque es que si no cambiamos rápido, nos pasa lo de Kodak. ¿Qué opinión nos puede dar al respecto? Sí, eso es muy válido y tenemos que reconocer, como se mencionaba en la presentación, que las costumbres empresariales y culturales normalmente inhiben la innovación. Solo basta pensar en algo muy propio de esta cultura latinoamericana, que es el respeto por las jerarquías. El respeto por el jefe tiene la razón, no se puede pensar distinto. Eso es fatal y entonces hay que estimular eso de que se desafíen las ortodoxias. Y en eso la Junta yo creo que tiene un papel muy importante, en el sentido de que la Junta debe inspirar, pero también debe desafiar a la administración. Las juntas no pueden ser como usualmente son espacios donde se le presentan reportes de parte de la administración a la Junta Directiva, donde se vuelve una relatoría inoficiosa de cosas que han ocurrido, de presentaciones en PowerPoint, que el PowerPoint es el aniquilador de la discusión. ¿Por qué ocurre eso? Porque uno se pone en modo PowerPoint, uno se pone a escuchar y a ver unas filminas. En una junta no se debe usar PowerPoint sino en lo esencialmente necesario.
porque se aniquila la discusión. Lo que hay que estimular en las juntas es que sean espacios de discusión. Y en la medida en que sean verdaderos espacios de discusión, entonces se empieza a romper con las ortodoxias, con los paradigmas, con las costumbres. Ayer, en algún ejercicio que hicimos de juntas directivas, nos hablaban de una cita de algún empresario famoso que decía: las juntas deben ser espacios incómodos. Y me pareció brillante, porque es que no pueden ser espacios cómodos, tienen que ser espacios donde se desafía, donde se reta, donde se cuestiona, y yo creo que eso es muy fácil, es simplemente apagar el PowerPoint, estimular los espacios de discusión, que la administración tenga el valor de dar ese espacio para que la administración la Junta cuestione a la administración. Y una vez uno desata ese proceso, eso sigue. Solo voy a citar algo aquí de la Junta del Grupo Nutresa en este tema. Hace unos meses hicimos una evaluación externa de la Junta para ver el desempeño de la Junta Directiva del Grupo Nutresa. Lo hace una compañía, hay varias compañías especializadas, esta es una compañía muy buena en ese tema. Y lo que hace es que compara, tiene una serie de parámetros de buenas prácticas, de códigos de diferentes países, y lo que hace es comparar cuál es el desempeño de la Junta que está evaluando frente a los estándares nacionales e internacionales. El estándar nacional es se llama el Código País de Gobierno Corporativo, y hay un montón de estándares internacionales. En el caso de Grupo Nutresa, la evaluación nos dejó muy satisfechos, porque quedó en una calificación muy alta, y los dos aspectos que más destacó fueron interacción, que es eso, es precisamente la interacción entre los directores y la administración, y el otro aspecto fue orientación a lo estratégico. Esos fueron los dos aspectos que destacó esta auditoría externa, y pues nos llena de orgullo, porque yo creo que para que se haga lo que estás diciendo debe haber mucha interacción en la Junta y mucha orientación a lo estratégico. Si hablamos de desafiar la ortodoxia, ustedes, tanto Argos como Nutresa, tienen académicos, un académico cada uno tiene en la Junta. Si miramos el panorama general, parece que los empresarios no queremos los académicos porque vienen con muchas ideas y estorban mucho de pronto en la Junta. Si miramos las 1000 empresas más grandes de Estados Unidos, el 57% tiene por lo menos un académico en su junta. En Colombia los podemos contar con las manos. ¿Qué pasa que nosotros como empresarios nos da tanto temor de traer los académicos a las empresas? No sé si de pronto el doctor José María quiere decir algo para que le demos después la palabra a ellos dos. ¿Cuál es tu opinión, José María? ¿Por qué no llamamos? Ustedes en medicina tienen una ventaja enorme, aprenden haciendo. Yo creo que una de las razones por lo que los médicos tienen tanta capacidad de innovación es que el médico le enseñan en la sala de cirugía a estudiar su profesión. Nosotros los ingenieros y los administradores estamos en el salón de clases 5 años y salimos a conocer el torno, los que somos ingenieros mecánicos, pues 5 años después y nos asusta. Ustedes tienen esa ventaja. ¿Cómo hacemos para traer los académicos y que nos ayuden a desafiar la ortodoxia a las empresas? Yo creo que eso es de ambos lados. O sea, en las universidades nos hacen falta los empresarios. Un poco el académico es más complejo, más racional, más organizado muchas veces en la presentación de sus cosas y temeroso de los riesgos. Y el empresario es capaz de asumir más riesgos, etcétera. Esa combinación es bien interesante. Yo creo que nos beneficiaríamos mutuamente. Las universidades, tener empresarios que nos cuestionen, porque a veces somos lentos en los procesos, cosas que se dan en la academia, pero creo que también podríamos aportar en las empresas ideas, lógica, digamos, de análisis de proyectos, y de pronto traer desde la universidad necesidades que nosotros identificamos en el medio donde estamos y que la empresa le pueda dar respuesta también. Ricardo, si me permites, yo hago ahí una acotación y es en este sentido. Una de las diferencias que tiene el medio colombiano con el medio estadounidense radica precisamente en lo que está señalando José María. La empresa privada norteamericana es muy dada a trabajar con las universidades en temas de investigación y hay una gran interacción de recursos, de gente, de ideas, de todo entre la universidad y la empresa.
en ambos sentidos. Las empresas van a las universidades van a las empresas. O sea, hay una relación muy estrecha. Aquí la hay, pero en menor grado. En el caso particular nuestro en Argos, yo quisiera comentar dos temas. Uno, hemos trabajado muy fuerte en lo que es el tema del famoso grupo de trabajo que hay, universidad, Estado, empresa, que aquí está uno de su líder, que es Luis Carlos Uribe. Ese grupo ha sido muy importante para el desarrollo de ideas, ¿sí?, que surgen de necesidades de las empresas y que se pueden ayudar con gente que está vinculada a la academia y que está haciendo investigación en las universidades. Y en eso nosotros particularmente con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Nacional, con la Universidad del Norte y con otras hemos trabajado mucho ese tema. Y en segundo lugar quiero mencionar el hecho de que Argos tomó la decisión relativamente hace poco de crear un centro de innovación del cemento y el concreto al interior de la Universidad de AFIT. Entonces hicimos un acuerdo con la universidad para construir un edificio de 3.600 metros dedicado íntegramente al tema de la innovación. Se adquirieron unos equipos de laboratorio bastante sofisticados, tal vez el microscopio más avanzado en términos de resolución que hay en el país, que ha llegado al país. Está ahí, va a ser parte de ese centro, y se hizo un trabajo muy bonito porque se convocaron 4 firmas de arquitectos, se hizo un concurso, se escogió a Lorenzo Castro y va a ser un edificio emblemático dentro de la Universidad de AFIT. Entonces ahí empieza a darse una relación muy estrecha entre universidad y empresa. Y quiero resaltar que Argos hoy ya tiene 6 PhDs trabajando dentro de la compañía permanentemente, o sea, como funcionarios de la organización. Las maestrías pasan de 100. Entonces hay una compañía que cree mucho en el valor de la academia, en el valor del conocimiento, en el valor de la educación y de la educación superior y más que superior, porque eso es lo que le da la posibilidad a las organizaciones de poder tener grupos de trabajo interesados en crear, en innovar, en pensar, en adelantar y no simplemente en hacer las tareas igual a como las veníamos haciendo hace muchos años. Carlos Enrique, ¿quiere agregar algo? Pues en el caso nuestro, la junta directiva está compuesta por 7 personas, 4 independientes y uno de ellos viene de la academia, es Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo. Y yo diría que el aporte de él a la junta ha sido sobresaliente. Yo definitivamente recomiendo que piensen en eso. Además, en la academia, profesores e investigadores estarían encantados de acompañar muchas empresas aquí presentes y verdaderamente el aporte es muy grande, por lo que decía Rowan, por la diversidad no necesariamente de género o de raza, en fin, la diversidad de culturas, de experiencias, de visiones, y la visión que trae la academia es verdaderamente aportante y necesaria. Yo recuerdo cuando trabajé en Kimberly, que iba a Neenah, Wisconsin, y el centro de investigación de Neenah tenía 200 PhD, lo recuerdo por lo que decía José Alberto. Kimberly va a montar una planta de innovación, un edificio de innovación. Aquí está el doctor Ricardo Wills, presidente de IAIA, que se ganó la arquitectura, como decía José Alberto, un edificio sumamente novedoso y revolucionario. La persona a cargo de la innovación del edificio, pues, o del tema que van a tener aquí para toda Latinoamérica, es una PhD, la tuvimos en el Comité de Universidad Empresa Estado, pero con Jorge Jaramillo también aquí presente, que es el coordinador del comité, hemos tratado de llevar los PhD de la universidad. La Universidad de Antioquia tiene 40 PhD y no hemos logrado colocar ninguno en las empresas. Yo veo que ustedes están en una situación mucho más evolucionada. ¿Cómo hacemos para que muchos de los empresarios aquí presentes entiendan que hay una fuente de conocimiento que puede ayudarnos a lograr una mayor cultura innovadora? ¿Cómo hacemos para meter esa cultura? Si quieres, menciono un tema. Hace un par de meses, Colciencias salió la convocatoria de Colciencias llamada Inserción de Doctores en las Empresas. Y básicamente lo que hace es que cuando una empresa vincula a un doctor, preferiblemente si viene del exterior un colombiano para repatriarlo, pero aumenta el nivel de subsidio, pero cualquier doctor que sea incorporado a una empresa, la empresa solo paga las prestaciones sociales, el salario lo paga Colciencias.
Lamentablemente en Colombia solo para esa convocatoria resultaron 7 empresas. Una de ellas fue una empresa nuestra. Pero pues con esa ganga, hombre, increíble. Gratis, pues como no hubo más empresas ahí en esa convocatoria. Increíble, ¿no? Pero Ricardo, yo añadiría lo siguiente, o sea, es un cambio de mentalidad, porque muchas veces es pensar que la persona que profundiza en los estudios universitarios es un teórico. Entonces ahí es el tema, es el divorcio entre la teoría y la práctica. Entonces muchas veces que la mayoría de las personas están acostumbrados a pensar es que los teóricos están para la universidad. Ah, no, es que ese es un profesor universitario, ese es lo único que sabe es teoría, ese nunca ha estado en la práctica y creen que la empresa es solamente práctica. Y ahí es donde está el problema, en la dicotomía entre la teoría y la práctica. Eso no puede separarse, no puede separarse, ni en la universidad, como bien lo decía José María, ni en la empresa. Entonces es un cambio de mentalidad y el cambio de mentalidad empieza pues obviamente por la alta dirección, que es la junta directiva, el presidente, en fin, el equipo directivo. Tienen que pensar que el aporte de la diversidad, cuando en una organización no solamente se tiene gente práctica, gente que conoce el hacer, sino gente teórica, perdónenme que lo hable así, que pueda pensar distinto, que pueda jalonar una diversidad de pensamiento y unos cambios de paradigmas. Bueno, en la estructura que mostraba Rowan, organizacional, yo veo que tanto Nutresa como Argos han creado una estructura especial solo para la innovación. Muchos de los aquí presentes estarán pensando, uy, ¿qué burocracia montaron para innovar? ¿Cómo explicamos que eso se paga y la conveniencia de toda esa estructura? Doctor Carlos, usted que tiene más experiencia y después le damos la palabra, que lleva más años con ese tema. En tiempo de pronto, pero este Argos va volando, sobre todo muy bien asesorado. Pues la estructura es necesaria, porque, como decía, todo esto empieza con una visión, unas definiciones de la alta dirección, un esquema de estímulos, pero si eso no se apoya con una estructura para que mantenga vivo el organismo o la actividad de la innovación y la estimule, es muy difícil. Eso tiene que tener una estructura necesariamente y esa estructura se paga porque la innovación es inagotable y hablando de innovación uno tiene que ser insaciable, de verdad uno tiene que partir de la base de que hay poco y que se debe hacer mucho más. Entonces, hablando de estructura concretamente, nosotros tenemos una vicepresidencia de grupo, una vicepresidencia de innovación. Hay el modelo que yo mencionaba, pero dentro de ese modelo, que hay unas metodologías, hay 200 promotores de innovación, hay otras 200 personas en centros de investigación y desarrollo que apoyan la innovación, pero la innovación no es de esas 400 personas, es de toda la organización, en todas las actividades, en todo momento. Y eso lo estimula y lo apoya la estructura, pero por ella misma no funciona sola. Hay que estimularla, hay que premiarla y tiene que ser un objetivo claro. Nosotros tenemos ese objetivo, tenemos unas métricas muy importantes y están se mencionaba ahora, en los tableros de indicadores, en la remuneración variable nuestras, en mi esquema de bonos, hay uno de los 7 renglones, de los 7 objetivos que va a innovación, y 2.000 personas en la organización tenemos ese mismo indicador en la remuneración variable. De manera que todos esos mecanismos hacen que la estructura que está ahí produzca lo máximo posible. En el caso nuestro, el 17% de las ventas totales al año vienen de productos de innovación. Si hablamos de que Nutresa vende 5 billones de pesos, casi 1 billón de pesos, casi 500 millones de dólares vienen de productos nuevos. Solo hablando de productos, pero hay procesos, modelos, en fin. Entonces, tener esa estructura paga indudablemente. Es cuestión de ver a qué tamaño relativo cada empresa lo construye. Puede ser una cosa más modesta, pero es algo que definitivamente se paga bien estimulado y con los objetivos bien trazados. José Alberto, ustedes llevan un año y medio con el proceso. ¿Qué experiencia nos puede dar como frutos? ¿Qué ha visto usted que diga esto se empezó a pagar? A ver, yo diría lo siguiente. Evidentemente que si uno está pensando en el corto plazo y en el día de hoy y no está teniendo una visión de futuro de las organizaciones,
Entonces, posiblemente con las estructuras tradicionales de producción y ventas y recursos humanos y finanzas, podrían las organizaciones, estructurada de cualquier manera. En el caso nuestro por regiones y con unas vicepresidencias de apoyo. Pero dos elementos muy importantes que hemos tenido en Argos son el crear esa estructura de innovación, por lo que estaba diciendo Carlos Enrique. No para que ahí sea simplemente un centro de pensamiento, no se trata de eso, no es un laboratorio. Es para que esa área de la compañía, que es transversal a todas las áreas de la organización, promueva el desarrollo de ideas innovadoras en todos los órdenes. No estoy hablando de productos, estoy hablando de procesos, en todos los órdenes. Ideas innovadoras en el área financiera, en el área de recursos humanos, en el área de tecnología e información, obviamente en el área de producción, en el área comercial. Eso es lo más importante que tiene un área de innovación. La invitación sería lo siguiente: nosotros en el caso particular de Argos tenemos 6 vicepresidencias, las tradicionales: finanzas, recursos humanos y legal, 3 de ellas de soporte, 3 que son, llamémoslo, las de vanguardia en cuanto a producción y ventas y todo, que son por regiones: Colombia, el Caribe y Estados Unidos. Y hasta ahí la compañía podría funcionar. Pero la pregunta que nos hacemos al interior nuestro es: ¿y el futuro qué? Vamos a dejar, como bien lo decía José María, que de pronto el futuro nos desborde y lleguen ideas innovadoras o cambios fundamentales en la empresa, en el producto, en la razón de ser, y simplemente desaparecemos. Eso me parece que es una visión bastante miope. Entonces, creamos 2 áreas: una de innovación, con lo que ya les he dicho, y otra de recursos estratégicos para mirar oportunidades o de nuevas plantas, o de nuevas minas, o de nuevos combustibles, etc. Entonces, esos 2 elementos, por fuera de la línea diaria de trabajo, son sumamente importantes, porque hace que sean unas personas con muy buen nivel pensando en el futuro de la compañía. Y estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Enrique, eso se paga. La invitación sería que empresas de menor tamaño pues pueden recurrir a los temas de innovación a través de las universidades, claro, sin que creen unos departamentos muy grandes de innovación. Uno puede hacer un programa de asesoría, de apoyo, empezando con un profesor, con un departamento, con una sección, ¿sí? Hasta el momento en que una compañía como Kimberly, que tú mencionabas, pues tiene un gran centro de innovación para América Latina que van a establecer aquí en el Alto de Las Palmas. Permíteme, una cosa bien interesante. O sea, esos cambios de las empresas nos están obligando a las universidades a pensar. Nosotros acabamos de dar un salto. Tradicionalmente se ha hablado que las funciones sustantivas de una universidad son la docencia, la investigación y la extensión. Eso son áreas apartes, cada una haciendo sus cosas como podía, con su presupuesto. Nosotros ya acabamos de romper el esquema, hemos creado una especie de vicerrectoría de gestión del conocimiento que ya involucra la extensión, porque es que no podemos pensar que la extensión, que es la transferencia a la sociedad de nuestro conocimiento, de la expertise, es algo distinto de la investigación, ¿no? Mucha de esa extensión es investigación. Entonces ya vamos a empezar a trabajar la integración de esas 2 antiguas funciones universitarias en una que es gestión del conocimiento, que incorpora la innovación, pero la transferencia de conocimiento y la formación de los estudiantes en emprendimiento y en generación de empresas, ¿cierto? Las universidades tenemos que ir al mismo ritmo que van las empresas, porque si no nos quedamos y entonces el mismo egresado llega y no se inserta proactivamente, y no que tiene que sufrir un proceso de adaptación nuevamente en las empresas. Bueno, estamos oyendo historias de estructuras de innovación con compañías que facturan pues 2 billones, 3 billones o compañías sumamente grandes. ¿Cómo justifica Rowan una compañía de 50, 60 millones de dólares o 30 millones una pequeña estructura de innovación? ¿Cómo justifica uno con la junta directiva de esa empresa invierte en esto? Debo decirles que los principios son los mismos para una compañía pequeña que para una grande. Y algunas de las mayores innovaciones que hemos visto han venido de pequeñas compañías, sobre todo en Silicon Valley. La innovación es crítica de cualquier tamaño que seamos. Como dije, los principios que yo esbocé ahorita, el líder, básicamente el líder que impulsa la innovación, teniendo las personas destinadas, dedicadas a ello, asegurando de que tengamos un proceso, asegurándonos de que estemos utilizando herramientas, asegurándonos de que las personas se enfoquen en la innovación y ese
exactamente los mismos principios, sea de 50 o 50.000 personas, 50 o 50.000. Entonces, pero quiero decir algo, obviamente estaba hablando toda la tarde y no los quería cansar más, pero quiero decir unas cositas. Primero que todo, me fascina la historia, me encantó la historia de la Junta, la reunión, de que la Junta Directiva debe ser incómoda. Casi en todas las reuniones que tenemos en las compañías, casi toda la innovación viene de salir de la zona de confort y pasar a la zona de incomodidad. Todo lo que empezamos en la historia viene alguien diciendo, salgamos de donde estamos, comoditos, estirémonos, esforcémonos, algo vuelo, algo nuevo, arriesguémonos, retémonos. Incomodidad es extremadamente importante. Y también el tema de si debemos invitar o no académicos. Ahí es donde viene la incomodidad. Porque como dijiste ahorita, la combinación de la teoría con la práctica, con el nuevo pensamiento, cuestionar y empezar a soñar sobre unas cosas. Lo que me emociona más que todo esta tarde, es poder compartir con ustedes, que son gigantes, compartir el escenario realmente, ustedes, porque tuvimos lo mismo ayer en Bogotá, fue lo mismo, porque yo puedo venir y hablar de innovación, pero ustedes pueden sentarse y contarnos lo que hicieron. Lo que esto hace para todos ustedes, para todos nosotros, es demostrar que puede hacerse, que sí se puede hacer, que ya se ha hecho, no solo en Silicon Valley o en Estados Unidos, sino aquí mismo en Medellín, por compañías gigantes que han estado trabajando en este tema sólidamente por año y medio, 2 años, 12 años, en el caso de Nutresa, no sé en el caso del CES, pero es factible, es posible. Lo que vemos aquí son resultados y eso es muy importante con todo en la vida. Es importante ver el precedente, porque antes de que los Wright Brothers, los hermanos Wright, se despegaran en Kitty Hawk, todo el mundo decía, es imposible volar, es imposible, no, el hombre no puede volar, si fuéramos para volar tendríamos plumas, pues no, cuando despegó en ese avión, de ese momento en adelante nadie dudó que se podía volar. La pregunta es cómo construimos un mejor avión, cómo construimos uno más rápido, etcétera. Entonces lo mismo es cierto con la innovación. La gente antes cuestionaba si era posible construir una capacidad empresarial en una empresa grande. Ahora sabemos que sí es posible. Ellos son prueba. La invitación para todos aquí es cómo hacen lo mismo y cómo mejoran el precedente, cómo lo hacen mejor que ellos. La razón por la cual todos podemos caminar aquí es porque cuando éramos bebés vimos gente caminando y supimos que era posible. Lo mismo con la innovación, escuchar estas maravillosas ideas sobre qué se había logrado, eso nos cuenta mucho, que sí podemos lograrlo también. Me da gran emoción esta tarde ver y oír lo que se ha hecho y he trabajado con algunos de ustedes acá para lograr estos resultados. Cuando nos sentamos, José Alberto me dio una licencia que de pronto se podía quedar 10 minuticos más, voy a robarle esos 10 minuticos y debido a lo que dice Rowan me parece muy interesante porque en nuestra cultura errar es costoso, errar es muy costoso, ensayar es muy costoso. Y voy a poner un ejemplo que no se me olvida. Yo trabajé mucho tiempo con Postobón y en esa época estaba la famosa guerra en las colas. PepsiCo en el 85, si ustedes recuerdan, contrata a Michael Jackson, se dispara Pepsi-Cola con una campaña publicitaria sumamente interesante y empieza a morderle participación a Coca-Cola. Estaba de presidente de Coca-Cola Roberto Goizueta, un químico cubano que en la revolución se fue a Estados Unidos y escala pues la posición de la presidencia. Y con la Junta lleva una propuesta y es que tienen que lanzar New Coke, una nueva Coca-Cola con más contenido de azúcar porque habían encontrado que la ventaja de Pepsi era que tenía más azúcar. En ese momento los muchachos no había esa cultura que tenemos ahora. Pues lanzan la New Coke y a los 3 meses se dan cuenta que Coca-Cola va todavía peor. Entonces va a la Junta y le dice, señores, me equivoqué, nos equivocamos los directivos, vamos a retirar la Coca-Cola nueva y vamos a lanzar la clásica. En cualquier compañía nuestra hubiéramos decapitado pues a presidente, vicepresidente de todo. Allá la Junta, ¿qué hizo? $4 millones de bonificación para Goizueta y 2 millones para todos los vicepresidentes, porque se atrevieron a ensayar. Y con lo que decía Rowan, me acuerdo porque tuvimos hace poco aquí en Medellín un evento que fue sumamente importante, fue la Universidad de MIT, hace un evento una vez al año en países emergentes que se llama MTech, Tecnología Emergente, y fue escogido por primera vez en Latinoamérica, Medellín, que debemos estar pues muy orgullosos de eso. Vino un profesor de allí y decía, si ninguno de nosotros cuando tenemos el hijo lo reprendemos porque al pararse se cae, está tratando de ensayar a caminar,
no lo logra, pero siempre lo animamos a que vuelva a ensayar, no hay ningún reproche por esto. ¿Cómo sembramos la cultura de probar? ¿Cómo hacemos que la gente no piense, pues que si ensayo me echan? ¿Qué han hecho ustedes a ese respecto? Sí, hay que ser muy consciente en que la tolerancia al error tiene que elevarse. Y nosotros lo hacemos, tratamos de hacerlo de una manera muy concreta con una frase que nos repetimos todos los días para de verdad actuar de esa manera, es el error se puede siempre y cuando sea de buena fe. Claro. Esa es la condición. Nunca decirle a nadie no seas bruto, porque se equivocó o porque se atrevió a hacer algo que llevó a hacer un error, siempre y cuando sea de buena fe. Esa es la condición. Excelente. Pero tolerar el error, y para hacer tortillas hay que quebrar huevos. Ustedes llevan un tiempo en el proceso, José Alberto, ¿cómo lo ve? Sí, a ver, yo diría, Ricardo, que es un tema también de sembrar dentro de toda la organización, a todos los niveles, lo que está diciendo Carlos Enrique, de que hay que ensayar, hay que probar, hay que atreverse, evidentemente. En días pasados tuvimos acá en Medellín, la semana pasada, una feria de innovación al interior de Argos. Es una feria donde participaron más de 120 personas, con ideas innovadoras, con conferencias sobre innovación. Es tratando de impulsar al interior de la organización, y yo creo que es el principal papel que nosotros en esta etapa, de la mano de Rowan, hemos estado tratando de implementar en Argos, y llevamos muy poco tiempo, apenas estamos, como quien dice, naciendo en esta cultura de la innovación. Involucrar que cada uno de los funcionarios de Argos tenga presente y tenga interiorizado el tema de que las ideas pueden venir de cualquier nivel, y las ideas se van a tratar de implementar, pues valorar, evaluar, analizar, etcétera, y aquellas que se implementen, y puede que fracasen, y nos tenemos que dar, como bien lo decía Carlos Enrique, nos tenemos que dar también la pela, o sea, hay que destinar un dinero para eso. Cuando yo les contaba la anécdota de Ceratec, la compañía está en los Estados Unidos, donde nos hicimos socios, compañía basada en Maryland, pues hubo que ponerle un dinero, y no era un dinero poco. Hemos invertido $15 millones en una idea, pero insisto, como les decía Carlos, para hacer tortillas hay que quebrar huevos. Pues primero, son cifras que no van a quebrar la organización, en el tamaño de nuestra organización. No podríamos entrar a tener presupuestos de innovación de $1 billón, evidentemente que no. Eso es para una compañía como GE, o muy poco para GE, para esto no. Pero razonablemente hay que cazar un dinero en los temas de innovación. Los grandes empresarios a nivel individual en este país ha sido gente que ha arriesgado dinero, ha hecho apuestas en ese sentido, bien hechas, tratando de acotar todos los riesgos, pero jugándose unos riesgos. Perdón, si puedo añadir solo una cosita. En el caso nuestro, la tasa de éxito, hablando de nuevos productos lanzados al mercado, la tasa de éxito es 48%. Excelente. Malísimo. Yo creo que es demasiado alta. Demasiado alta, debía ser mucho menor. Eso demuestra que no estamos incurriendo en suficientes riesgos. Claro. ¿Cuántas oportunidades estamos desaprovechando? Demasiado alta, debía ser menor. Yo dije buenísimo porque cuando trabajaba precisamente con una filial de Nutresa, fui un par de veces a Japón, y allá uno de sus clientes es Meiji Milk. Sí. Y Meiji Milk lanzaba cuando yo fui allí, pues lanzaba infinidad de productos, y me hablaban de una maduración del 10%. Y yo decía, muy bajito, pues él dice, claro, tú lo estás viendo desde el otro punto de vista, sí. 48% es muy buena para mí, pues él dice, es que tenemos que tener mucho más en el pipeline más fracasos. Más fracasos, sí, entiendo. Para que hayan éxitos más grandes. Está clarísimo. Entonces a mí me presentan con mucho orgullo el 48%, y a mí no me parece tan bueno, debía ser menor para que... Lancemos más ideas. Y más grandes, que implican más riesgo. Está claro. ¿Qué puedes aportar, José María? Hacer un comentario desde la otra perspectiva, y es... Mire, yo he encontrado que si uno a los investigadores los trata de cambiar dándole directrices, normas, diciéndole tienen que hacer cosas aplicadas, que les sirvan a la empresa, no cambian. Ellos cambian cuando se les reta, y ahí necesitamos que los empresarios los reten. O sea, cuando el empresario le tira un reto a los investigadores, bueno, ustedes son capaces de hacerme esto, o de pensar esto, o de buscar una salida, los investigadores le apuntan. Y cuando tienen el resultado, eso los entusiasma y se vuelve como una bolita de nieve que va creciendo allí. En ese sentido necesitamos al empresario, no solamente que nos contrate un servicio X
No, que rete a nuestros investigadores, porque el académico le gustan los retos. No le gusta la orden, el académico, las universidades son más complejas en ese sentido, no son trabajadores que caminan alineados, no, piensan y discuten y cuestionan, pero cuando alguien les pone un reto, sí se le meten. Entonces, en muchas cosas el empresario nos puede ayudar y obtiene beneficio la empresa. Vea, este es el problema, ustedes son capaces de buscarle salidas, teniendo tolerancia a la frustración de que a veces no la encuentren, que se demoren, que tengan que ensayar mucho. Pero yo creo que así haríamos una sinergia muy interesante entre las empresas y las universidades. Hay un punto que menciona Rowan en el libro que le recomiendo verdaderamente, y es que cuando uno sube la pirámide organizacional, cada vez hay menos diversidad. Estuvimos hablando aquí con presidentes de dos compañías importantes donde demuestran la diversidad, pero a mí me llama la atención un punto y lo hablábamos ahora en el almuerzo. Ellos son presidentes de dos compañías que son de las primeras multilatinas que tenemos en Colombia, y le llama a uno la atención que nos hablan de juntas diversas, pero todavía no tenemos un miembro de junta peruano, no tenemos un miembro de junta de Guatemala. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Ya es hora de empezar a volver juntas multilatinas también para que tendamos los mercados y Colombia se inserte en la economía global o al menos latinoamericana. ¿Cuál sería la apreciación de ustedes? Claro, totalmente de acuerdo. Hablábamos de que nosotros tenemos la junta del grupo, donde todos los 7 directores son colombianos. Y si tenemos compañías operativas donde hay juntas directivas con directores locales. Por ejemplo, la junta directiva de nuestra operación en Estados Unidos, el presidente de la junta es un americano y hay varios americanos. En la operación de República Dominicana hay dominicanos, en la mexicana hay mexicanos, pero para que la junta directiva de la corporación de Grupo Nutresa sea verdaderamente representativa de los mercados que atiende y los entienda mejor, debe estar representadas esas diversas geografías. Totalmente de acuerdo. ¿Estarían dispuestos eventualmente a proponer a la Asamblea un miembro de junta de República Dominicana en un futuro? ¿Lo tienen pensado? ¿No se ha...? Pues eso no lo decido yo, pero es algo deseable y yo creo que en el tiempo es algo a lo que vamos a llegar. Yo sí creo. José Alberto, ¿qué opina? Sí, yo coincido plenamente con lo que dice Carlos Enrique. Incluso en el caso particular nuestro de Argos, tenemos en Estados Unidos trabajando 2.000 personas. Todos son ciudadanos americanos o de básicamente pues ciudadanos americanos o canadienses, su gran mayoría. Solamente tenemos 5 colombianos trabajando allá. Y el ideal y el sueño que tendríamos es que haya personas norteamericanas, ciudadanos de los Estados Unidos, señor embajador, que pudieran venir a trabajar en la alta dirección de Argos aquí en Colombia. Así como hay gente de Argos allá, que haya gente de Argos aquí en la dirección. Y en la junta directiva, ni hablar. O sea, el hecho de tener a alguien que represente la región Caribe, un panameño, un hombre de República Dominicana, un haitiano, alguien que represente a los Estados Unidos, pues como una región nuestra, en nuestra junta directiva le daría evidentemente a la junta una diversidad mucho más interesante porque son los temas culturales de cada una de las regiones. Se ha dicho mucho, incluso en las teorías hoy sobre juntas directivas en el mundo, son juntas directivas de muchos miembros, hablan de 11, 15, 10, 12, en fin, números bastante amplios. Todavía en Colombia no hemos llegado allá. Ese es algo que definitivamente hay que avanzar, porque eso te permite pues hacer un poco lo que decía Carlos, de que la junta se vuelva más incómoda, porque pues una junta pequeña, si llegáramos a tener juntas de 3 miembros, pues para el CEO podría ser mucho más fácil. Una junta de 12 es más difícil de interactuar muchas veces, pero bueno, hay que tener mecanismos para hacerlo y posiblemente sea una zona de menos confort para el CEO y más interesante en la diversidad porque pueden haber más aportes. Me hace acordar cuando trabajaba en Kimberly, nos tocó la sucesión de Sanders, que era el viejo presidente, con Tom Falk, que es el nuevo presidente de Kimberly. Tom Falk había comprado Scott Paper, era una persona muy estratégica y cuando llega a la junta lo primero que hace es empieza a diseñar con asesores externos la nueva estrategia, la lleva a la junta y la junta mira que la estrategia es excelente, pero llaman a Falk y le dicen, señor Falk, estamos encantados con la estrategia que usted nos propone, pero le queremos recordar una cosa, a nosotros como junta directiva nos sentimos en la obligación de trabajar en la estrategia con usted, no nos cuente eso como un hecho cumplido.
cuéntenos cómo va la elaboración porque nosotros queremos participar allí. Folk desde ese momento empezó a llevar a sus miembros de junta a los supermercados, a Target, a Walmart, para que entendieran cómo se veía el producto, qué opinaban los consumidores, porque ser estratégico y ser innovador implica conocer mucho la compañía. Entonces uno ve que de pronto nuestras juntas son mucho, y me acuerdo también de lo que dice Rowan en su salón de reuniones para cada uno de los 4 sectores en que quiere trabajar, en los 4 lentes, cómo hace unos salones especiales. Nuestras juntas son de pronto muy acartonadas para ser innovadores o para promover y entender esa innovación. No valdría la pena invitar a la junta a un cliente importante esporádicamente que nos cuente cómo nos ve, así como digo en Kimberly, lo llevan al supermercado, invitar a un proveedor que hable de tecnologías. ¿Lo han hecho? ¿Lo pensarían viable? ¿Ayudaría a que la junta fuera más sintonizada con el futuro de la compañía? Pues a ver, nosotros en Grupo Nutresa lo hemos hecho, pues no muy frecuentemente para decir la verdad, pero la última visita a un supermercado creo que fue en Panamá precisamente. Hemos ido a otros países, creo que fue en Panamá, donde fuimos a ver los productos en el punto de venta y la competencia y todo eso. Pero sí, es muy válido eso y lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, a la Junta de mañana va un tema muy interesante que hemos revisado varias veces, que es el conocimiento íntimo del consumidor mediante técnicas etnográficas, que es vivir con el consumidor. Yo creo que sería muy difícil llevarnos la Junta a vivir con el consumidor, sobre todo que vamos a la base de la pirámide, estrato 2, 3, 4, que son nuestros clientes, pero llevamos las vivencias, las filmaciones, las fotos, los aprendizajes, para que haya un contacto con ese mundo real, un pueblo a tierra de la Junta al mercado lo más cercano posible. José Alberto, ¿tiene algo que aportar? Yo creo, Ricardo, que eso es bien interesante, depende mucho, pues obviamente, del tipo de compañía o de negocio en que se esté. Pues obviamente el negocio de Nutresa es un negocio de consumo masivo, el negocio de Cementos Argos es un poco diferente, tiene algo de masivo, pero tiene mucho de industrial, etcétera. Sin embargo, el poder invitar proveedores o poder invitar clientes a la Junta es un tema que nosotros no lo hemos hecho, pero evidentemente puede pensar en hacerse, pues cómo nos ven, qué dificultades haya, en fin, temas de esa naturaleza se puede perfectamente pensar. Bueno, yo quiero tratar un último punto para que usted se vaya a su reunión tranquilo y lo charlamos al almuerzo y al principio tal vez Rowan lo mencionó. Nuestras juntas, aquí tuvimos y muchos de ustedes nos acompañaron en el seminario que tuvimos con Beverly Behan el año pasado hablando de cómo las juntas son mucho más proactivas y en una charla que hicimos con ella dijimos, en la práctica el promedio de nuestras juntas son 10% debate y 90% informativas que lo veíamos ahora. ¿Cómo hacemos para que las juntas se vean 50% debate, que haya cómo le damos combustible? A mí me llama la atención, en muchas de nuestras juntas llega el miembro de junta y no tiene información previa, no tiene la agenda de la junta, no está preparado. ¿Cómo hace usted, José María, con su junta? ¿Le manda información previa? ¿Cómo? Usted y yo coincidimos en una junta y hemos estado preocupados porque llegamos allá y no nos han mandado nada de qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuál es su opinión y cómo lo maneja en el Consejo? A ver, la forma de involucrar al Consejo nuestro, que tradicionalmente estaba acostumbrado a recibir información, aquí uno iba y recibía información, bueno, una es mandarle con tiempo la información, pero desde hace un tiempo he venido utilizando una estrategia que es, a ver, tradicionalmente había un problema o una idea y yo trataba de estructurarla con mi gente y llevarla ya lista para que me la aprobaran. Últimamente he venido diciendo, ¿qué vamos a hacer para este problema? Entonces, pero ¿y usted no trae ninguna? No, vengo a oír a ver ustedes qué me dicen, porque para eso son la Junta. Aprendiendo de ustedes en ese sentido, he venido diciéndoles eso, y entonces hemos creado a veces comisiones para que propongan, que no sea, porque es que uno como rector de una universidad, y a pesar de que tenga un buen equipo, no siempre tiene respuestas a todo. Para eso necesita precisamente el Consejo Superior que se supone. Entonces, he utilizado esa estrategia, bueno, mandarles la información, claro, la financiera, los proyectos, pero en otras, tirar la idea, el problema o la idea, ¿qué piensan de esto? No, pero usted ya la evaluó. No, quiero que usted la evalúen primero. Así yo tengo un concepto previo que ha tenido con mi comité administrativo, que es como mi junta de gerencia. Y ha sido interesante porque entonces es la única. Pues así lo he visto por ahora y porque nosotros somos una institución que estamos cambiando y el cambio no es tan rápido, que se empiecen a involucrar y a pensar también, no solo a probar, sino a pensar y a aportar sus ideas.
porque si no aportan ideas, pues no agregan valor, sobrarían, digamos, en alguna forma, con todo respeto. Entonces esta es la forma de hacer los miembros activos, y eso implica que entonces el que no tiene el entusiasmo para ponerse a estudiar y a presentar una propuesta termina diciendo no tengo interés en pertenecer al consejo. Y eso también es sano, me parece a mí, para las empresas, que el que no quiera comprometerse, pues más bien diga no es mi interés, no tengo tiempo, y se retire. O sea, Alberto, aquí hay muchos asistentes que seguramente quisieran oír, bueno, ¿cómo hacen que ustedes en las juntas haya más debate, que han hecho esos procesos de crecimiento tan importantes en esos 10 años? ¿Qué les podemos contar a muchos de ellos para que tengan unas juntas más efectivas en ese tema del debate? A ver, Ricardo, yo coincido plenamente con el tema de el daño que muchas veces a una junta directiva le hace el PowerPoint. Porque el PowerPoint es una pantalla que se pone en un lugar del salón y todo el mundo mira la pantalla. Entonces no permite la relación entre los miembros de junta. Cuando José María habla de que él plantea un tema a los miembros de junta, es que les lo está diciendo de viva voz, no está pues poniendo una serie de frases en un PowerPoint. Y ahí se estimula mucho más fácil. ¿Quién creyera? Pero es así, se estimula el debate. Cuando hay el PowerPoint, la gente se siente a oír. Carlos decía, se pone en modo de PowerPoint. Listo, a oír, a escuchar. Entonces, uno de los temas importantes radica en lo siguiente. Muchas veces las juntas directivas dedican la mayor parte del tiempo, son mensuales, y dedican la mayor parte del tiempo a analizar los estados financieros del mes anterior, el pasado. Y todos los meses lo mismo. Y muchas veces durante los 12 meses del año, algo que sucedió en febrero se vuelve a repetir. ¿Por qué estos gastos subieron? Porque en febrero tal cosa. Y eso se dice en marzo, en abril, en mayo. En todas las reuniones de junta hay que volver a decir, es que estos gastos tuvieron ese incremento por esto, o esta utilidad especial por esto. Entonces, uno de los temas que hemos estado haciendo, y en el caso particular de Cementos Argos, con esta nueva junta que les digo es, programamos 5 juntas al año, solamente, de 2 días cada junta. De 2 días cada junta. Entonces, mensualmente mandamos por mail los estados financieros. Y si algún miembro de junta tiene alguna consulta, pregunta o interés en algo, la llamada. Pero si no, eso pasa. Y en esos 2 días de junta, evidentemente coinciden con los cierres de trimestre, se hacen los comités respectivos de auditoría, de gobierno corporativo, de remuneración y desarrollo, etcétera, los comités de junta, y se hace la sesión de juntas. Entonces, cuando tú tienes 2 días cada 3 meses para hacer junta directiva, como administración tienes que llevar un tema de debate. Entonces hay manera de mandar los temas con tiempo, de prepararse con tiempo los miembros de junta y de darle un debate a profundidad sobre temas que verdaderamente son estratégicos, adquisiciones, expansiones, proyectos nuevos, emisiones de acciones, cosas que realmente son lo fundamental de la compañía. Entonces a mí me parece que eso, que apenas les digo, estamos trabajándolo este año en el caso de Cementos Argos, es sumamente importante, porque uno reunido 2 días en Medellín, que hicimos una, o en Cartagena, que hicimos la otra, y la próxima va a ser en Estados Unidos, en Atlanta, pues van a ser 2 días donde está única y exclusivamente los 7 miembros de la Junta y la Administración dedicados a pensar en la compañía, sin ninguna distracción. Carlos Enrique, ¿quiere agregar algo sobre el tema? No, yo diría que consecuente con lo que mencionaba de que no debe haber mucho PowerPoint, pues así lo hacemos nosotros. Y entonces, por definición, no mandamos anticipadamente sino los estados financieros, que es lo que debe pasar más rápido. Entonces, que los miren antes si tienen preguntas, y si no, eso pasa muy rápido. El grueso de la Junta, que es bastante más que el 50% que le dedicamos nosotros, es discusión. Y ahí yo nunca llevo, o muy de vez en cuando me apoyo en algo, pero normalmente no llevo PowerPoint en el planteamiento que le hago a la Junta. Entonces lo que se da es una discusión. José Alberto es de la Junta y pues participa en esto, conoce muy bien eso. Más de la mitad de la Junta la pasamos discutiendo, y es sobre temas que no están preparados, no hay libretos, y eso es lo que lleva verdaderamente a la discusión y a temas más estratégicos. A temas, es más fácil cuando uno hace un planteamiento conceptual que siga en ese nivel y se elabore en lugar de pegarse a detalles. Entonces, es no prefabricar mucho las juntas, no montar mucha información, no hay necesidad de mandarla. Yo difiero con eso de que es que hay que mandar unos cartapacios
así de grandes para que se los lean, porque eso condiciona la discusión. Es mejor dejarla abierta, un tablero bastante más en blanco y es sorprendente lo que sale de ahí. Bueno, espero que hayan tenido una enseñanza productiva de un panel tan selecto. Démosle un aplauso a todos los panelistas y a Rowan, muy amables.